Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade en nuestro país. El fantasma del fraude merodeando en la elección, el silencio de más de 44 horas del presidente Jair Bolsonaro y algunos bolsonaristas pidiendo enfrente a la Casa Militar que intervengan justamente los militares, son los efectos de la elección más polarizada de la historia de Brasil que van a llevar a que el próximo presidente sea Luiz Inácio Lula da Silva. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade en nuestro país. Pese a los intentos de frenarlo, todo está listo y el 1 de enero se va a generar la asunción. En este video te vamos a contar los principales desafíos que tiene Lula para gobernar. El Tribunal Superior Electoral ya despejó todo tipo de dudas. El 2 de noviembre Lula ganó la elección y no hay denuncia que lo pueda contrarrestar. Después de un silencio que pareció durar más de lo esperado, el presidente saliente pidió a los camioneros que desbloquearan las carreteras, pero sin asumir la derrota. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Sin embargo, fueron cientos de bolsonaristas que fueron por más, cortaron carreteras y al son del saludo nazi pidieron la intervención militar. A pesar de que varios negaron la vinculación con el nazismo y alegaron a que era un saludo de la bandera de Brasil, fue el propio embajador de Alemania en Brasilia que repudió dicho saludo. Pero para hablar de los desafíos, primero hay que considerar el punto de partida. Estas elecciones marcaron la historia brasileña, primero porque son los resultados más ajustados que tuvo jamás Brasil y después porque es la primera vez desde 1950 que un presidente tiene su tercer mandato. El país que le toca a Lula viene de una pandemia a manos de una gestión que relativizó el coronavirus y dejó nada más y nada menos que el segundo saldo mayor de fallecidos en el mundo después de Estados Unidos. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. En materia económica, si bien es verdad que los últimos periodos estuvieron marcados por la deflación, también hay que hablar del ascenso de la pobreza en 29,6%, que esto representa un aumento de 10 millones de personas. Por eso Lula prometió sacar a millones de la pobreza. Por un lado, manteniendo el famoso subsidio Auxilio Brasil, que es dotar de R$600 a millones de brasileños, los más necesitados por supuesto. Otra de las claves de su gestión será elevar el salario mínimo un 1,4%, lo que representa o equivale a R$1.200. Una reforma tributaria para que pague más la población adinerada, sumada a una fuerte inversión en la obra pública, son otro de los ejes del próximo gobierno de Lula da Silva. Esto, por supuesto, genera críticas del sector económico más dogmático. Lo vimos en el debate y también en el archivo. La idea de Lula es volver a los índices de 2003, en donde la pobreza bajó en un 50%. También el PBI creció en un 2,6% y se invirtió en asistencia social y educación. Pero el trabajo fino va a pasar por el Parlamento, porque el líder del PT va a tener que generar acuerdos para poder gobernar. La conformación de la Cámara de Diputados son 513 escaños, siendo 99 de Bolsonaro y 80 de Lula. Es por eso que ya post-elección el gobierno entrante está intentando hacer acuerdos que le permitan llegar al número de la suerte, los 250 escaños. En lo que respecta al Senado, de un total de 81, 13
pertenecen al partido de Bolsonaro y 9 a Lula. Y si bien la transición comenzó a delinearse a través del futuro vicepresidente Gerardo Alckmin y el jefe de gabinete saliente, gobernar en un país en donde no hay mayoría en el Parlamento y está sumamente polarizado no será una tarea fácil. De hecho, otra de las dificultades que tendrá el líder del PT tiene que ver con São Paulo, donde fue electo el candidato del bolsonarismo Tarcísio Gomes de Freitas, quien se impuso por un 55% frente al 44% que recibió el candidato del PT Fernando Haddad. Una de las claves que también consagraron a Lula como presidente tiene que ver con el alto nivel de rechazo de Jair Bolsonaro. De hecho, la mitad de los brasileños decían que de ninguna manera votarían por él. A lo largo del gobierno, Bolsonaro asumió actitudes autoritarias y tuvo declaraciones xenófobas y homofóbicas. Eu acho que você foge, me desculpa aqui, você foge à normalidade. Nós temos que ter um norte aqui no nosso Brasil. Você beira, com todo respeito a você, a teoria do absurdo. Até porque você, com a sua companheira, né, não geram filhos. Se for gerar, vai depender de algo doado por nós, héteros, né, nós homens. Es por eso que otro de los compromisos que tendrá Lula da Silva tiene que ver con generar la convivencia pacífica y la tolerancia a todas las diversidades. Sin dudas, el abandono y la desidia a la Amazonía le valieron a Bolsonaro el rechazo de diversas publicaciones internacionales. Tal es así que previo a la elección se vieron repudios internacionales, como por ejemplo la de la revista Nature, que lo calificó como una amenaza para la ciencia. Y miren estas imágenes que pasaban en Nueva York, un edificio que repudiaba a Bolsonaro diciéndole adiós criminal. La destrucción de la capa vegetal de la Amazonía representa un peligro no solamente para Brasil, sino también para el mundo. Y la deforestación se aceleró estrepitosamente desde que Bolsonaro llegó al poder. Con este panorama, durante la campaña, Lula se comprometió a tener un mayor compromiso con respecto al medio ambiente y a través de una carta dijo que en lugar de ser líderes mundiales en deforestación, querían ser campeones del cuidado del medio ambiente. La alianza con la política de centro y centro-derecha demuestra que Lula está más que dispuesto a generar consensos. De hecho, uno de ellos fue nada más y nada menos que el que logró con Gerardo Alckmin, su antiguo rival, ahora devenido en vicepresidente de Lula. Otro de sus aliados imprevistos fueron Simone Tebet, quien quedó tercera en la primera vuelta, y el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Esto da la pauta que el gobierno que se viene no es solo el PT al frente, sino una búsqueda de consensos para terminar con la derecha más radicalizada y buscar puntos en común de un gobierno que está a punto de comenzar.